Hoy en día alberga el Museo Nacional de Historia, pero no siempre fue así. En otras épocas fungió como casa del virrey, como residencia presidencial y hasta como colegio militar. Este es uno de los sitios históricos más importantes de México. Así es, estoy hablando del Castillo de Chapultepec, en donde los niños héroes murieron defendiendo nuestra patria de los norteamericanos. Este es el único castillo en toda Latinoamérica. Está ubicado en el Alto Cerro de Chapultepec, en la primera sección del bosque, en el Distrito Federal. Este cerro también es conocido como el Cerro del Chapulín, nombrado así por los mexicas, para quienes era un lugar muy sagrado. Los mexicas edificaron un templo a Huitzilopochtli en este cerro. Este cerro también servía como reserva ecológica y surtía de agua potable a la Ciudad de México Tenochtitlan. Posteriormente, el conquistador Hernán Cortés lo tomó dentro de sus bienes y sirvió como casa del virrey de Velasco. Más tarde se convirtió en parque público como propiedad del ayuntamiento. Durante la colonia, el templo del dios mexica se convirtió en una ermita, que dependía de la parroquia de San Miguel. Ahora este templo era dedicado a las nuevas creencias religiosas. Dicha capilla fue destruida por los españoles para construir la casa del virrey Bernardo de Galvez y Madrid. La construcción empezó en 1785. Francisco Vanvitelli, un teniente coronel del ejército español e ingeniero, elaboró el proyecto, y la construcción comenzó el 16 de agosto del mismo año con un estilo barroco. Vanvitelli tuvo que partir a La Habana. Manuel Agustín Mascaró se quedó a cargo de la construcción y él fue acusado de querer construir una fortaleza para rebelarse. Manuel murió y el castillo quedó inconcluso. La corona lo intentó vender, sin embargo nadie lo compró. Se pensó en convertirlo en casa de archivos, pero esta idea no prosperó. Alexander von Humboldt vendió puertas, ventanas y cristales del palacio, y así recaudar fondos para la corona. El edificio finalmente fue comprado en 1806 por el gobierno municipal de la Ciudad de México. En 1833, durante la independencia, el edificio fue abandonado. En ese año, el edificio fue elegido para ser la ubicación del colegio militar. Como consecuencia, se hicieron varias modificaciones estructurales, incluida la adición de la torre de vigilancia. Durante la Guerra México-Estadounidense, entre 1846 y 1848, el ejército de Estados Unidos bombardeó el castillo el 12 y el 13 de septiembre de 1847 e izó en sus murallas la bandera estadounidense en señal de victoria. Ese mismo día, el 13 de septiembre de 1847, los niños héroes murieron defendiendo el palacio, cuando este era tomado por los soldados norteamericanos durante la batalla de Chapultepec. En el Segundo Imperio Mexicano, con el nombre de Castillo de Mirabal, el castillo comenzó a adquirir una imagen moderna, ya que el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa la emperatriz Carlota en 1864 decidieron vivir en este lugar. El emperador contrató a varios arquitectos europeos y mexicanos, entre ellos Julius Hoffmann, Carl Gandolf Kaiser, Carlos Schaffer, Eleuterio Méndez y Ramón Rodríguez Arangoiti, para realizar varios proyectos que siguieron un estilo ecléctico. Esto contrastaba con el resto del castillo, que tenía una arquitectura neoclásica. Estas modificaciones tenían como finalidad convertir el palacio en un lugar más habitable. El botánico Wilhelm Nachtel se encargó de crear el jardín situado en la azotea del edificio. Además, el emperador trajo de Europa varias piezas de mobiliario, arte y muchos otros finos artículos que siguen exhibiéndose hasta hoy. Ya que el palacio estaba retirado de la Ciudad de México, el emperador Maximiliano ordenó la construcción de un bulevar que conectaba directamente la residencia imperial con el centro de la ciudad, y decidió nombrarlo el Paseo de la Emperatriz, en honor a su esposa. Tras el fusilamiento del emperador y la restauración de la República en 1867 por Benito Juárez y el final de la Guerra de la Reforma, el bulevar fue rebautizado como Paseo de la Reforma. Así lo conocemos hoy en día. Luego de la caída del Segundo Imperio Mexicano en 1867, el edificio fue abandonado. 10 años después se hizo un observatorio, pero 5 años más tarde fue removido para hacerlo la residencia presidencial. Algunos de los presidentes que hicieron uso del palacio como residencia oficial fueron el Manco de Tecoac, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón,
Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas lo convirtió en el Museo Nacional de Historia. Además, el 16 de enero de 1992, albergó la firma de los acuerdos de paz, que pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador. En 2001 fue sede de una plática sobre el narcotráfico, donde se responsabilizó al Poder Ejecutivo de las 40.000 muertes producto de la lucha contra el narcotráfico. En 1996 el castillo fue usado como escenario en la película Romeo más Julieta, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Hoy en día, si visitamos el castillo de Chapultepec, encontraremos el Museo Nacional de Historia, en donde podemos ver la recámara de Porfirio Díaz y la Sala de los Niños Héroes, entre otras. Les recomendamos que vengan al Museo Nacional de Historia.